Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial absolutamente obligado que ha estado dedicado a los 90 años de la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre, no la de 1917 en Rusia, sino la de 1934 en España. Dentro de esa visión embustera, mutilada, falaz, interesada y sectaria de eso que llaman la memoria histórica y la memoria democrática, evidentemente la culpa de la guerra civil solo la puede tener el bando vencedor y el bando vencido no tuvo ninguna responsabilidad. En términos históricos, eso es una mentira monstruosa. Porque si hay algo que queda claro es que en el año 34, durante todo el año 34, los llamamientos a una sublevación armada, a una revolución que implantara la dictadura del proletariado, fueron continuos en una España donde el gobierno era un gobierno legítimo, elegido por los ciudadanos, de derechas y además de republicanos históricos, porque estaba formado sustancialmente por el Partido Radical. La mayor minoría dentro del Parlamento, que era la CEDA, no podía entrar en el gobierno, y no podía entrar en el gobierno no porque hubiera sido lo lógico desde una perspectiva democrática, sino porque en el caso de las izquierdas habían decidido que no podía entrar en el gobierno y que era fascista. Lo cual no era cierto. La CEDA era muy conservadora, si se quiere, era muy católica, si se quiere, pero no era fascista. Es más, Gil Robles, que era una especie de predemócrata cristiano y que luego fue toda su vida demócrata cristiano y vivió buena parte de su vida además en el exilio durante el régimen de Franco, había repudiado públicamente el fascismo, le repugnaba las formas del fascismo, cosa comprensible en él por su carácter, y desde luego no tenían la menor intención de acabar con el régimen republicano. Todo lo contrario, se adaptaron a él, aunque muchos venían de la monarquía, adoptando un argumento que era el del accidentalismo. Es decir, la Iglesia Católica decidió olvidar todo lo que le había dado la monarquía durante siglos y amoldarse a la nueva situación, y por lo tanto pues podían aceptar perfectamente la República sin ningún género de problemas. Pero la izquierda no estaba en esa situación, no lo estaban los nacionalistas catalanes. Y cuando en un momento determinado entraron en el gobierno, no el presidente del gobierno, que en justicia tendría que haber sido Gil Robles, el cedista, o haber tenido una mayoría de las carteras, sino que entraron tres ministros que no podían ser más moderados. Uno había sido catalanista, el otro era un regionalista navarro, el otro era un demócrata cristiano que defendía la reforma agraria, le llamaban el bolchevique blanco dentro de las filas de la derecha. Bueno, pues ya estaba la excusa perfecta para ir al golpe de Estado un 7 de octubre. Qué casualidad, parece que hay fechas que están gafadas por la historia. El golpe de Estado fracasó. Realmente tuvo cierta relevancia en Cataluña, unas horas nada más, y acabaron todos los nacionalistas catalanes, gente que no se caracteriza nunca jamás por la valentía, huyendo como conejos. En algún caso, además, por las alcantarillas. O sea, lo de Puigdemont, lejos de ser algo raro, es lo habitual en la esquerra. Sanguinarios, contrarios a la legalidad, golpistas y cobardes hasta la médula. No han cambiado en todas estas décadas. En el resto de España el fracaso fue absoluto. El Partido Socialista esperaba que las masas se lanzarían a la calle en pro de la revolución y se quedó con un palmo de narices, salvo en Asturias. En Asturias el Partido Socialista era muy fuerte, había una presencia muy importante de los anarquistas, de la CNT, algunos comunistas, lo que menos, y el Partido Socialista y los anarquistas desencadenaron una revolución de izquierdas que empezó, como suele pasar en estos casos, con el saqueo, el asesinato y la quema de edificios, de culto, públicos y de particulares.
¿Qué pasó con el gobierno de la República? Pues el gobierno de la República, que no estaba para tolerar ningún golpe de Estado, inmediatamente decidió que había que acabar con él y colocó al general Franco, de enorme prestigio por la guerra de África, al frente de acabar con la sublevación. Deshizo la sublevación en un par de semanas. Pero la República había quedado herida de muerte, porque inmediatamente se inició toda una máquina de propaganda, la máquina del fango, que diría hoy en día Pedro Sánchez, para hablar de atrocidades, de muertes, de asesinatos por parte de las fuerzas del orden, exagerando terriblemente lo que habían hecho las fuerzas del orden y omitiendo totalmente lo que habían hecho socialistas, anarquistas y algún comunista por ahí perdido. Y la Segunda República entró en una deriva en la que ya era obvio que aquello iba a terminar muy mal. Tan mal terminó que antes de que hubieran pasado 2 años, España estaba sumergida en una guerra civil. Guerra civil que, como decía Salvador de Madariaga, un republicano histórico, un liberal histórico que estuvo exiliado todo el tiempo de la dictadura de Franco, no se vayan ustedes a engañar, pues guerra civil que efectivamente había tenido antecedentes en una sublevación sin el más mínimo género de justificación, como fue la sublevación del Partido Socialista y de los catalanistas de la Esquerra, y que privaba de la menor sombra de autoridad moral a la izquierda para condenar la sublevación del año 36. Eso se puede discutir, es algo que no necesariamente se tiene que aceptar, pero que efectivamente la guerra civil no empezó en el 34, como han dicho algunos, pero que el país empezó a encaminarse ahora a pasos agigantados hacia una guerra civil y que antes de 2 años esta había estallado, pues realmente no tiene discusión. Hay que recordar esto. Y hay que recordar esto en unos momentos en que de nuevo el Partido Socialista y los nacionalistas catalanes, secundados por los nacionalistas vascos y otras fuerzas que están en la izquierda, está destrozando totalmente, erosionando, corroyendo el régimen constitucional y avanzando hacia una dictadura totalmente bolivariana. O sea, esto no se puede negar, esto es algo que lo ve cualquiera, está convirtiendo a España en la Venezuela de la Unión Europea, pero enfrente la derecha dormita. No tienen ustedes nada más que ver lo que ha pasado hace apenas unas horas con las excarcelaciones de los etarras, que son verdaderamente tremendas y votadas hasta por el Partido Popular y por Vox. Lamentablemente, la derecha en estos momentos es una derecha que en buena medida, de manera mayoritaria, está entregada a la agenda globalista como la izquierda. La izquierda, en última instancia, en el año 34 no tenía ninguna ayuda externa y en un par de semanas se colapsó la sublevación. En el año 36, cuando estalló la guerra civil, sí recibió ayuda de potencias extranjeras, como era el caso de Francia o de la Unión Soviética, y evidentemente la guerra pues, se alargó 2 años y pico, casi 3 años de matanza fratricida entre españoles, en la cual todavía hay gente que piensa que uno de los bandos era blanco y el otro era negro, cuando eso fue un fracaso colectivo de España en conjunto verdaderamente escalofriante, pero la gente sigue empeñada en tener una visión maniquea de la historia de España. En estos momentos el Partido Popular hace la misma política que el Partido Socialista. Hay alguna discusión en algún aspecto menor, pero el Partido Popular es un partido globalista, como lo es el Partido Socialista, y entre los dos colaboran a entregar España, hasta las naranjas y hasta el agua de España. Y Vox, que tiene algunos aspectos en los que se opone a la agenda globalista, como puede ser en cuestiones de familia, como puede ser en cuestiones de defensa de la vida, como puede ser en cuestiones de libertad de enseñanza, sin embargo, en política internacional está siguiendo la política de la agenda globalista. O sea, no nos vamos a engañar. Salvo las referencias a la inmigración, pues tiene una obediencia perruna, pero vamos a la OTAN, lo cual es una vergüenza, porque la OTAN ahora mismo es el brazo armado de la agenda globalista, pero cuando la OTAN silba, llega Vox moviendo el rabito, y lo decimos con profundo dolor.
Y te encuentras con dirigentes de Vox que no solamente se jactan de que son pro-OTAN, sino que además se jactan de estar apoyando a un dictador liberticida, corrupto y vendepatrias que se llama Volodymyr Zelensky. Esa es la realidad. Y que luego tienen una posición hacia Israel que, hombre, se puede tener una posición favorable a Israel, etcétera, pero no tan lacayuna. Y no cuando Israel está armando y está respaldando y está soportando al peligro mayor que tiene España en el terreno de la política internacional, que es el Reino de Marruecos. Y ahí Vox hace aguas, hace muchas aguas. Y da la sensación de que no tiene a nadie que tenga la menor idea de lo que es una política internacional que favorezca los intereses de España, o que tiene gente que efectivamente se ha entregado a hacer una política que sí, mucho vociferío y mucho grito y mucho gesto, pero al final es la de la agenda globalista en los aspectos más esenciales. En algún otro hay una pequeña discrepancia, pero eso es lo que hay. Bueno, pues es muy doloroso tener que decirlo, pero da la sensación de que a 90 años de distancia, los españoles, en su inmensa mayoría, bueno, en el caso de las fuerzas políticas, mejor no hablar, no han aprendido absolutamente nada de las lecciones de lo que fue aquel episodio trágico que fue la Revolución de 1934, de octubre de 1934, de la que en estos días se cumplen 90 años. De eso trataba nuestro editorial y nosotros entramos ya en el boletín de noticias y, como siempre, lo hacemos con el segmento de España y continuamos con el tema de esa ley que votaron también el Partido Popular y Vox, aquí todo el mundo, y que va a permitir que haya etarras que salgan antes a la calle. Claro, cuando en algún caso ha habido gente que ha protestado de esto, como es el caso de Miquel Buesa, recordando cómo el asesino de su hermano va a salir 8 años antes a la calle de lo que debería y cosas por el estilo, pues claro, de pronto el Partido Popular y Vox se dan cuenta de que se han equivocado. Lo que dijeron en las primeras horas es verdaderamente bochorno. Es decir, en algún caso, pues nos hemos equivocado, pero es que no leímos la propuesta y parece ser que los de Sumar, los comunistas de Sumar, metieron por ahí una cosa y la votamos y no nos dimos cuenta. Esto, decirlo, es gravísimo. Es decir, que en un momento determinado los legisladores te digan que votan lo que les dicen cuando tocan el silbato y no se han molestado en leer lo que están votando, es para romper a llorar. Y aquí está incluido Vox y está incluido el Partido Popular. No se le puede echar la culpa solo al Partido Socialista, a los nacionalistas catalanes y vascos, etcétera, etcétera, etcétera. Es bochornoso. Cuando en algún otro caso han dicho, bueno, pero es que los de Vox, de todas formas, aunque nos lo hubiéramos leído y hubiéramos votado en contra, hubiera salido adelante. Hombre, por amor de Dios, eso no es un argumento. Esto ha pasado también en alguna votación en el Parlamento Europeo, donde los europarlamentarios de Vox pues tenían mucha prisa por regresar a España en fin de semana y no votaron en contra de medidas que perjudicaban muy seriamente a los intereses nacionales españoles, por ejemplo, en la agricultura. Y entonces cuando alguien dijo, pero bueno, ¿usted qué hacía que estuvo ausente? Y todo. No, pues si es que de todas formas mi voto no hubiera cambiado las cosas. Oiga, pues para eso váyase usted a su casa y deje de vivir a costa de lo que los buscabonus sacan de los bolsillos de los españoles, sin vergüenza. Y en el caso de los eurodiputados, todavía peor. Es usted un sinvergüenza, es usted un miserable, y si tuviera algo de dignidad, habría dimitido y no se hubiera vuelto a presentar a las elecciones europeas. Pero claro, es una canonjía muy jugosa, muy sustanciosa, ¿y para qué me voy a quedar yo un par de horas a votar? Me vuelvo a Madrid, que se está de maravilla. Es verdaderamente asqueroso el panorama político en España, y lo decimos con una pena y un pesar y una consternación innegable. Pero que gente que va a tener una jubilación que no van a tener la inmensa mayoría de los españoles sin cotizar,
que cobra unos salarios que no se merece porque en general no dan un palo al agua, la inmensa mayoría. No se lean ni siquiera lo que votan. Es una vergüenza. Y esto no excluye a ningún partido. Y que luego se diga, pues es que debió de meterlo, lo de Sumar, lo metieron. ¿Y para qué estáis vosotros? Y que luego, pues además, haya alguien que diga, bueno, pues sí que aunque hubiéramos votado en contra, no hubiera salido. Pues no vayáis al Parlamento y no cobréis de paso. Si el razonamiento es que no vamos a combatir las batallas que tenemos que combatir, que no vamos a abrir la boca para defender lo que tenemos que defender, sino que vamos a dejar que las cosas vayan así, porque de todas formas, pues va a salir lo otro. Mira, marchaos todos a casa, desde el primero hasta el último, y renunciad a vuestros salarios porque no os los estáis ganando. Atajo de sinvergüenzas. Esa es la tristísima realidad. Tengan el color que tengan. Que una persona vote por algo que no ha leído es inmoral. Y desde luego dice muy poco de la casta política que en estos momentos está en el Parlamento. Ahora, después de que ha salido el escándalo a la luz, pues ya pueden decir, bueno, pues vamos a intentar enredar, vamos a presentar ahora unas enmiendas que no presentamos en su día, etcétera, etcétera. Pero esto es un brindis al sol. Esto es agua de borrajas y esto son músicas celestiales. Es una vergüenza. Y así va España, lógicamente. En fin, analizamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Como les contamos ayer, el Partido Popular salía al paso de su metedura de pata diciendo que si se confirmaba el engaño, evitarían que se consumase el ultraje. Esto lo decía Noelia Núñez. Y hoy era el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha asegurado que el Partido Popular ha asumido su responsabilidad por no haber estado vigilante, pero que ahora había que poner soluciones. Y de momento, ¿qué han conseguido? Pues hacer valer su mayoría absoluta en el Senado y lograr retirar del orden del día del Pleno la modificación de la polémica reforma de la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Algo que rebajaría las penas o haría que salieran de la cárcel etarras que cumplieron condenas en Francia. Como les contamos ayer, fue el diario El Confidencial quien sacó a la palestra que el pasado 18 de septiembre el Partido Popular votó a favor, junto con Vox y el PNV, esta reforma de ley orgánica. Y ahora, de momento, lo que ha conseguido el Partido Popular en el Senado es aplazar el tema, que se aborde en un pleno extraordinario el próximo lunes 14 de octubre. El PSOE y sus socios, evidentemente, han votado en contra del aplazamiento, al igual que el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña, quienes, una vez más, quedan retratados oponiéndose y quejándose. Pero no crean ustedes que con este aplazamiento en el Senado se va a solucionar mucho. Este texto ya fue aprobado en el Congreso sin que antes en el Senado ni el PP, ni Vox, ni UPN se opusieran. Ninguno incluyó vetos o enmiendas a la ley. Ahora solo depende de la voluntad del Gobierno, que no está por la labor, que retiren estos cambios en la ley. Si no, miren qué ha dicho el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien niega que con esta modificación de la ley se esté excarcelando a presos de ETA. Ha manifestado: todos cumplen su condena, aunque sea en otras cárceles de la Unión Europea. Y añadía Patxi López: hay una máxima que dice que un penado no puede cumplir dos penas por el mismo delito. Y la portavoz del Gobierno también decía hoy, Pilar Alegría, cosas como estas. ETA acabó hace 13 años, fue una victoria de la sociedad. Exijo al Partido Popular que deje de usar de manera tan partidista y obscena lo que hizo tanto daño al pueblo español. Que lo dejen ya. Es indigno que utilicen el terrorismo para tapar su vacío de propuestas. Ven una salida de tono sin ningún sentido. De momento, ¿qué medidas ha tomado el Partido Popular y Vox para intentar recular y que esta ley se eche atrás? Pues la Junta de Portavoces del PP
ha llevado un escrito para que los grupos que votaron a favor de las enmiendas que modificaron la reforma legal las retiren. Es decir, el Gobierno y sus socios. El PP se acoge al artículo 125 del reglamento del Senado, que dice que se puede modificar el texto de un proyecto de ley si así lo acepta la totalidad de los grupos. Pero el PSOE no ha votado que sí a este escrito, algo que ha denunciado el PP. El segundo intento del Partido Popular ha sido exigir al Gobierno que retire el proyecto de ley, ya que es el único actor que tiene la potestad de vetarlo. Pero ven ya lo que han dicho los portavoces del Gobierno. Por su parte, Vox ha anunciado que ayer presentó 2 enmiendas para intentar revertir los puntos de la reforma legal que benefician a los presos de ETA. Como ven, el Partido Popular primero habla de engaño del Gobierno y luego de asumir culpas. Al parecer, los filoetarras de Bildu han conseguido, al final, que el Gobierno introdujera las reformas y ningún partido se dio cuenta. Y esto fue lo que pasó en su momento para que estemos donde estamos ahora. Pues antes de que la ley pasase por la Comisión de Justicia, el Gobierno ya había derogado la disposición adicional única que fue introducida en el Senado durante el gobierno de Mariano Rajoy. Esto lograba impedir que los condenados antes de agosto del 2010 pudieran beneficiarse del nuevo cómputo más favorable. Y la segunda supuesta jugada del Gobierno fue la modificación del artículo 14.1 de la ley, que dice lo siguiente: las condenas anteriores firmes dictadas en otros Estados miembros contra la misma persona por distintos hechos surtirán, con motivo de un nuevo proceso penal, los mismos efectos jurídicos que las condenas anteriores firmes dictadas en España. Esta equivalencia de efectos jurídicos se aplicará en la fase previa al proceso penal, durante el propio proceso y con ocasión de la ejecución de la condena impuesta. Como explica el Confidencial y The Objective, la modificación introducida en el debate de la ponencia en la Comisión de Justicia el 10 de septiembre fue aprobada con 34 votos a favor y 3 abstenciones de Vox. Los senadores debían de estar a por uvas. Luego, el Pleno del Congreso de los Diputados del 18 de septiembre aprobó definitivamente el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre. La mencionada ley que les decimos, algo que fue publicado por el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 24 de septiembre. Ya ven, si no es porque un medio de comunicación, en este caso el Confidencial, saca el tema a la palestra, nadie se entera. Estos son los políticos que tenemos. Menos mal que todavía existen medios que seguimos ejerciendo nuestra labor de cuarto poder, un poder que ha estado siempre en lidia contra el poder político. Y ahora, con este gobierno social comunista, más que nunca, hay que estarlo más que nunca. ¿Es esto también máquina del fango, señor presidente? Bueno, y prosigue, y mira que están haciendo, pero no poco para impedirlo, la instrucción contra Begoña Gómez y diversas causas de corrupción. Bueno, en estos momentos, la Audiencia Provincial de Madrid, de la que prefiero no hablar, pero hay que ver qué fauna hay en la Audiencia Provincial de Madrid, le han pedido al juez Peinado que deje fuera de la instrucción lo que se refiere al rescate de Air Europa. Pero es que el rescate de Air Europa es de lo más mollar que existe dentro del sumario por corrupción que se sigue contra Begoña Gómez. Y esto es más claro que el agua. ¿Por qué? Pues hombre, porque si esto se prueba, si no se prueba, no ha pasado nada. Pero si esto se prueba, implica que a cambio de favores que le hicieron a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, el presidente del gobierno aprobó una ayuda millonaria que han pagado los españoles para rescatar a Air Europa. Es decir, esto es lo más grave. De las otras cosas que tienen que ver con los chanchullos en la Complutense y cosas de ese tipo, hombre, es indecente, es inmoral, es impresentable, pero son causas casi menores y que además no salpicarían a Pedro Sánchez. Y que claro, la gente de la Audiencia Provincial de Madrid, insisto, gente de la que quien se dirige ahora a ustedes tiene la peor opinión
la peor opinión. Si en estos momentos me pidieran una lista de jueces que me parecen poco recomendables en España, en los primeros puestos de la lista estaría la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid. No voy a dar ya nombres porque hay señoras y podrían sentirse muy ofendidas. Es de lo peor que hay en la Administración de Justicia en España en estos momentos. Y que le pidan al juez instructor que saque de la instrucción lo más grave de todo, porque además es algo que le explota en el careto al presidente del gobierno, es una vergüenza, pero retrata lo que es la sección penal de la Audiencia Provincial de Madrid, donde, por cierto, se dedican a perseguir a disidentes en no pocas ocasiones, con la ayuda de fiscales que reconocen que lo que están haciendo es ilegal, pero que lo siguen haciendo. De manera que, en fin, que a nadie le extrañe esto. Y mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues estudiando la querella de Pedro Sánchez contra el juez instructor, contra Juan Carlos Peinado, por prevaricación. Bueno, Venezuela, oiga, y sin materias primas, sin petróleo, sin coltán, sin oro y sin la música caribeña y caliente. O sea, esta es la realidad de España y que no lo quiera ver, peor para él. La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado en parte los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez y por la Fiscalía contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. Así, los jueces de la sección 23 vuelven a ordenar al juez Peinado que deje fuera de las diligencias el rescate de la compañía Air Europa. Fue la misma decisión que tomaron los jueces ante el primer recurso presentado por el Ministerio Público contra la instrucción del magistrado que es titular del juzgado número 41, Juan Carlos Peinado. Como saben, toda la maquinaria del Estado está al servicio de la mujer de Pedro Sánchez y lo que piden es que se archive la causa. Pero en su auto, dictado ayer por la Audiencia de Madrid, rechaza tal petición, afirmando lo siguiente, les leemos. La instrucción se encuentra en una fase muy inicial, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos investigados y la dificultad que encuentra la averiguación de las operaciones cuyo descubrimiento se pretende. Y les contamos también más noticias relacionadas con la mujer del presidente, con Begoña Gómez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia este martes si admite a trámite la querella que interpuso la Abogacía del Estado en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado, por presunta prevaricación. Tras negar a Sánchez la posibilidad de declarar por escrito cuando le citó como testigo el pasado 30 de julio. Y nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en Nicaragua, donde los periodistas no paran de marcharse en los últimos años, esos últimos años que han significado el final de la luna de miel que tuvo también durante muchos años el gobierno de Daniel Ortega con las oligarquías del país, incluida la Iglesia Católica. En un momento determinado pensaron que efectivamente Daniel Ortega se iba a marchar y ellos iban a seguir a su rumbo, saltaron prematuramente del barco y claro, Daniel Ortega no ha parado de dar guantazos a diestra y a siniestra en los últimos años porque no quiere abandonar el poder y porque evidentemente está encorajinado con aquellos que se han aprovechado de que él estuviera en el poder y un día decidieron que lo iban a sustituir. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que como Daniel Ortega ha ido en una política indefendible en los últimos años, muchísimo más dura que en la época en que llegó al poder y le abrazó todo el mundo y el cardenal Obando dejó de ser su enemigo y se convirtió en su amiguito del alma y los empresarios exactamente igual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues los periodistas se han encontrado en una situación en la que si han querido hablar con unos medios de comunicación que Daniel Ortega ya controlaba antes, esto hay que recordarlo, Daniel Ortega, familiares y amiguetes ya controlaban los medios nicaragüenses, quien ahora se dirige a ustedes tuvo el honor, pero también la tristeza de despedir a una de las radios que todavía eran libres en Nicaragua hace unos años en el último programa.
en el que me pidieron que estuviera para despedirlos, pero al final esa radio fue otro de los medios que cayó en Nicaragua. Y claro, aquí se da la circunstancia de que se han tenido que marchar del país pues cerca de 280 periodistas, que no es ninguna tontería. Y además, pues como pasa en Europa, en la Unión Europea, el marco de la represión ha ido aumentando. Y claro, ya hemos llegado a los ciberdelitos. Es decir, ya no solo es que controlamos las radios, los periódicos, las televisiones. Además, vamos a ir a por los que están en las redes sociales. Es algo... Bueno, yo me imagino que Pedro Sánchez verá lo que hace Daniel Ortega y babeará. O sea, seguramente se sentirá abrumado viendo que hay gente que llega todavía más lejos de hasta donde ha llegado él. En Nicaragua, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia ha presentado un informe en el que recoge que unos 278 periodistas y comunicadores se han visto forzados a abandonar el país por la persecución perpetrada contra ellos por el gobierno de Daniel Ortega. Una cifra aproximada de periodistas exiliados, entre los que se encuentran fotógrafos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación. Esta ONG explicaba que el mes de julio fue especialmente difícil para los periodistas, ya que aumentó el acoso sobre ellos por parte del gobierno, como allanamientos de domicilios, de sedes de medios de comunicación, la intervención que denominan, porque no es otra cosa, robo de los equipos y material de trabajo de los periodistas. Además, esta ONG también ha criticado la reforma a la ley de ciberdelitos, que elevó las penas y abrió la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales. Además, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia denuncia que la periodista nicaragüense Fabiola Tercero se encuentra en paradero desconocido. Nada se sabe de ella desde el pasado 12 de julio, cuando ella misma denunció que agentes gubernamentales habían entrado en su domicilio en Managua. En aquel momento, Reporteros Sin Fronteras denunciaba que las autoridades podían estar implicadas en esa desaparición. Reporteros Sin Fronteras explica que Fabiola Tercero, esta periodista, no fue incluida en el grupo de 135 presos políticos nicaragüenses que fueron excarcelados y desterrados de Guatemala después de una negociación entre Estados Unidos y el gobierno de Daniel Ortega. Bueno, y lo que viene ahora no sabemos si llamarlo el regreso de la momia o cómo denominarlo, porque resulta que Cristina Kirchner ha decidido que regresa para colocarse al frente del Partido Justicialista del peronismo. El peronismo es un fenómeno político realmente muy peculiar y muy de Argentina. Perón en su día estuvo destacado en la embajada de Argentina en Italia en la época gloriosa de Mussolini, y Perón quedó absolutamente abrumado por Mussolini, porque Mussolini, que venía del ala más izquierda del Partido Socialista Italiano, había creado un movimiento político que tenía una enorme preocupación social, que quería mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y al mismo tiempo era de un nacionalismo exacerbado. Y Perón llegó a la conclusión de que podía hacer lo mismo en Argentina. Es decir, mantener una visión tremendamente nacionalista, de un nacionalismo rampante, y al mismo tiempo que tuviera un componente que era antiizquierdista, por lo menos en el sentido de la izquierda marxista, pero un componente tremendamente social. Y eso es el peronismo. ¿Cuál es el problema del peronismo? Que, por cierto, llegó al poder, además, a través de las urnas y con Estados Unidos enfrente, colocado, con el embajador americano en Buenos Aires, pues apoyando a la oposición y todo lo demás. El problema del peronismo es el mismo problema del fascismo, que como pretende unir cosas que no son tan fáciles de unir. En teoría, la idea de un socialismo nacionalista, pues bueno, no solo era el fascismo de Mussolini, no solo era la falange de José Antonio en España, no solo era el nacionalsocialismo alemán, no se puede decir más claro, de Hitler, sino que implicaba una visión en la que al final
o se va en la dirección nacionalista o se va en la dirección más socialista. Y eso ha hecho que el peronismo en algún momento haya tenido luchas internas que se han ventilado a tiro limpio directamente, porque había gente que iba más en la línea socialista y gente que iba más en la línea nacionalista dentro de ese peronismo. En el caso de los Kirchner, bueno, los Kirchner eran más sector hacia la izquierda y al mismo tiempo enormemente corrupto y rendido a la agenda globalista. Por lo cual, aquí lo que se ha terminado produciendo es una mutación del peronismo en la que los aspectos positivos que pudiera tener inicialmente ya es que te vuelves loco para poder encontrarlos, y los negativos se han visto mezclados con otros todavía más negativos, como es el caso de la agenda globalista. Y entonces ahora Cristina decide que está loca por volver, como decía el título de la canción, y que regresa y que Milei es simplemente un showman y que efectivamente lo va a hacer muy bien. Eso sí, si todos los peronistas se unen, porque hay una tendencia innata en el peronismo a dividirse, como en general en todos los fascismos. Si en algún momento se dedican ustedes a estudiar la historia de los fascismos, en Alemania, en Italia, en España, la tendencia a la división es una constante, porque siempre hay gente que quiere ser más nacionalista y que esto de lo social les parece que puede ser peligroso, y gente que lo que piensa es que lo más importante es lo social y no se pueden mantener ciertas cosas por muy patrias que sean. Bueno, pues Cristina pretende regresar, está hablando del dolor y la división que sufre el pueblo argentino, como si ella no hubiera pasado nunca por Argentina ni tuviera ninguna responsabilidad en sus males, y vamos a ver a dónde llega, pero sinceramente es que esto de verdad parece el regreso de la momia. La expresidenta argentina Cristina Fernández Kirchner se postula para liderar el Partido Justicialista de Argentina, una formación peronista que no llevó a muy buen puerto a Argentina. Cristina ha publicado una extensa carta abierta en las redes sociales en las que critica la labor del gobierno del presidente Javier Milei. Señala cosas como estas, que se encuentra lista para asumir nuevamente el desafío de un debate en unidad, porque decía que tenían que estar implicados todos los partidos. A su vez, de Kirchner resaltaba la importancia de tener una dirección clara y un proyecto unificado que permita construir un peronismo fuerte en Argentina, y decía también que su intención es concebir al partido como un instrumento para reagrupar fuerzas políticas y sociales en pos de un programa de gobierno que devuelva la esperanza al pueblo argentino. Actualmente, decía, sumido en el dolor y la división. Incluso ha llegado a decir lo siguiente: está claro que hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó. Se ha dedicado también en esta carta a criticar al presidente Javier Milei, a quien ha definido como el showman economista en la rosada. Milei ha convertido su gestión en un espectáculo de mala calidad, decía Cristina, aludiendo además a las promesas de dolarización de Milei, decía bajo la premisa de que el peso es un excremento. Esto es lo que decía Cristina Fernández Kirchner, postulante a liderar el Partido Justicialista de Argentina. Nos vamos a internacional y nos vamos concretamente a Langley, en Virginia, muy cerquita de Washington, donde el director de la CIA, William Burns, ha afirmado que Israel e Irán no quieren una guerra abierta. Bueno, esto es lo que quiere la administración Biden, que presenta como candidata a la presidencia a Kamala Harris, que no haya una guerra abierta, porque esto iba a provocar una situación verdaderamente complicada en estos momentos. Burns, en plan de señalar lo bien que va la vida, hasta ha dicho que Israel y Hamás pues pueden llegar a una tregua en Gaza, cosa que siguen diciendo, pero de momento la administración Biden sigue administrando armas, bombeando armas hacia el gobierno de Netanyahu. Vamos a ver, ¿Irán quiere una guerra abierta? No, Irán no quiere ningún tipo de guerra. Y de hecho, Irán ha respondido de manera muy comedida en los últimos meses,
dejando de manifiesto que si quiero atizarte te atizo y te vas a enterar, pero evitando eso, procurando no causar ninguna víctima civil, o sea que eso es posible. Digan lo que digan los chicos de Netanyahu, pero eso sí, mostrándote que te puedo hacer mucho daño en instalaciones militares y que sé dónde las tienes. Y esta es la situación por parte de Irán. En el caso de Netanyahu, lleva pidiendo una guerra con Irán desde hace décadas y sueña con que ahora sea el momento ideal para la guerra con Irán. El problema es que, claro, una guerra con Irán, primero, en estos momentos Estados Unidos no la puede asumir, a la vuelta de un año Dios dirá, pero en estos momentos no la puede asumir en un año electoral y además tendría unas consecuencias verdaderamente pavorosas, pero verdaderamente pavorosas para lo que es el mundo en general, no solamente para Israel y para Irán. Y saque cada cual sus consecuencias, pero en fin, Burns está un tanto optimista, o por lo menos quiere que lo pensemos, por la sencilla razón de que es que estamos en año electoral y aquí tiene que ganar Kamala. El director de la CIA, William Burns, ha afirmado que no considera que Israel e Irán quieran una guerra abierta, pero decía que sí podía haber errores de cálculo. Esto lo comenta en medio, como saben, del repunte de las hostilidades en Oriente Próximo, en un momento en el que las autoridades israelíes sopesan su posible respuesta al ataque con misiles lanzados la semana pasada por Irán. En un acto en Georgia, el director de la CIA ha dicho textualmente que la cúpula israelí está pensando muy cuidadosamente cómo responder al ataque iraní. Y explicó también cómo Estados Unidos cooperó con Israel para neutralizar 180 misiles balísticos que fueron lanzados desde Irán sobre Israel. Teherán afirmó en su momento que estos ataques fueron en respuesta por el asesinato por parte de Israel del líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, y del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un bombardeo israelí contra Beirut. El director de la CIA también afirma que no hay datos de que el ayatolá Ali Khamenei haya decidido impulsar la producción de armas nucleares. Pero en el mes de mayo, Khamenei afirmó que tendría que cambiar su doctrina nuclear en el caso de que Irán se vea amenazada. Además, hay que recordar que Joe Biden expresó públicamente que no apoyaría a Israel si decide atacar instalaciones nucleares en Irán. El director de la CIA añadía que un error de cálculo podría llevar a una espiral del conflicto, con la siguiente frase: Oriente Próximo es un lugar en el que constantemente pasan cosas muy complicadas. Además, ha expresado su esperanza de que pueda lograrse un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. Y no salimos de Estados Unidos porque el Tribunal Supremo ha rechazado la apelación de Joe Biden contra la normativa bastante restrictiva frente al aborto del estado de Texas. A ver qué pasa aquí para poderles explicar el problema legal de una manera que lo entiendan. El Tribunal Supremo, en una sentencia jurídicamente ejemplar, que no era lo que decían ni los proabortistas ni los antiabortistas, que unos lanzaron gritos y ayes al aire y otros estaban que, parecía que aquello era la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. No era ni una cosa ni la otra. El Tribunal Supremo decide, y vuelve a una situación que era la legal, que la decisión sobre la normativa del aborto la tiene cada estado. Y cada estado puede decidir si tiene una legislación que es muy abierta sobre el aborto o si, por el contrario, tiene una legislación que es muy restrictiva. Pero eso no es competencia del Poder Federal, es competencia de los estados. Y tiene toda la razón. Esa sentencia es absolutamente impecable y acaba con el Roe versus Wade, que fue una vergüenza y que sobre todo quebrantaba la Constitución. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Hombre, pues que en aquellos estados cuya población es mayoritariamente contraria al aborto, el aborto se ha restringido muchísimo. En algunos casos
prácticamente roza con la imposibilidad. Como Biden quiere que el aborto sea libre y le importa un pimiento lo que haya decidido el Tribunal Supremo, porque la legalidad a esta administración le importa un pimiento, que no se engañe nadie, pues deciden demandar al estado de Texas y deciden demandar al estado de Texas e intentan en un momento determinado recurrir a una argucia legal para que pueda existir el aborto. Y es que la ley de tratamiento médico de emergencia que existe en relación con el parto es una ley federal que en las salas de urgencia de los hospitales que reciben fondos del Medicare, tiene su gracia lo del Medicare, porque el Medicare es para gente de más de 65 años. Yo no me imagino que haya muchas señoras que reciban, a las que se practique aborto con más de 65 años. Pero, en fin, esta es la situación. Bueno, pues esa ley, que además está relacionada con recibir fondos del Medicare, insisto, el Medicare cubre a la gente de más de 65 años que tenga una cierta cotización mínima, pues tienen que dar un tratamiento estabilizador necesario a pacientes con una afección médica de emergencia. Bien, entonces estos dicen, bueno, pues está clarísimo, la condición médica de emergencia es el aborto. Y el tratamiento estabilizador necesario es practicar el aborto. Luego en Texas no pueden tener la ley restrictiva que tienen del aborto porque esta ley federal les obliga a otorgar a aquellos hospitales que reciben fondos del Medicare un tratamiento estabilizador necesario para pacientes con una afección médica de urgencia. ¿Y qué ha sucedido? Que Texas dijo, oiga, eso que pretende el señor presidente Biden es un fraude de ley. Relacionarlo con el Medicare, que es para gente de más de 65 años, es una burla. ¿Y desde cuándo ir a abortar es una situación, una afección médica de emergencia y el aborto es un tratamiento estabilizador necesario? Aquí estamos jugando con las palabras de una manera muy desvergonzada. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo le ha dado la razón a Texas, que puede mantener su legislación del aborto incólume y que además, por supuesto, implica rechazar la apelación de Joe Biden. Vamos, totalmente estupendo todo lo que ha sucedido. Las cosas como son. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado una apelación de la administración de Joe Biden contra la ley de Texas que impide abortos de emergencia. Así, el máximo tribunal dejó vigente el fallo de un tribunal inferior según el cual los hospitales no pueden verse obligados a practicar abortos de emergencia cuando se viole la ley de Texas. Y es que el gobierno del presidente Joe Biden le había pedido a la Corte Suprema que desestimara el fallo del Tribunal Menor, argumentando que los hospitales están obligados a practicar abortos en situaciones de emergencia bajo las leyes federales. El gobierno hacía referencia a una decisión previa de la Corte Suprema en un caso similar, pero esta vez en Idaho, en el que los magistrados, por estrecha mayoría, permitieron los abortos de emergencia mientras estaba manteniéndose una demanda. Pero ahora, como les contamos, los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos han tomado su decisión el 7 de octubre, ayer, decidiendo mantener intacta la sentencia de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos a favor de Texas. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz. Y ustedes no se vayan, porque todos los martes ya saben ustedes que tenemos un programa doble y sesión continua de economía. Va a venir, como todos los días, ahora mismo don Lorenzo Ramírez para darle un niquelado a la política económica del mundo mundial, que ya lo saben qué es lo que hace todos los días en el Despegamos, pero luego tenemos a continuación a don Roberto Centeno con la economía que se fue, aunque desgraciadamente no se vayan. De manera que no se vayan ustedes, que regresamos enseguida.